recorrer el centro comercial Milenio, ¿de acuerdo? Porque tenemos entradas para los Guardianes de la Galaxia. Así que acompáñame a esta edición. Sin más, iniciemos. Milenio Mall es un centro comercial ubicado en Caracas. Fue inaugurado el 30 de octubre del 2008 y es un complejo inmobiliario que cuenta con 238 locales comerciales que integran los 24.435 metros cuadrados de área vendible y aporta al este de la ciudad un moderno y amplio centro de compras de primera generación. Cuenta con una torre de oficinas, con 12 plantas y una plaza pública llamada Plaza Miranda. En su interior cuenta con un estacionamiento con más de 1.400 puestos. Además, cuenta con un edificio comunitario, el cual brinda sus espacios para las actividades comunitarias y vecinales promovidas por la alcaldía del municipio Sucre. Esta moderna obra arquitectónica fue diseñada por los arquitectos Francisco Pimentel y Óscar Capello, la cual fue galardonada en noviembre del 2008 con el Premio Anual de Arquitectura Urbana como mejor aporte arquitectónico y urbanístico de Caracas, que integra en sus espacios la Plaza Francisco de Miranda, donde lo más impresionante y llamativo en relación al diseño arquitectónico de este centro comercial es el atrio cubierto por un techo metálico en forma de ala de avión, que es el principal símbolo de este conjunto. El proyecto del centro comercial Milenio se desarrolló en una parcela privada de forma triangular al este de la Plaza Miranda, donde antiguamente se encontraba el ya desaparecido centro comercial Los Dos Caminos. Esta estructura se construye al interior del subsuelo, generándose 10 pisos comerciales, 5 subterráneos que se organizan a través de un espacio central, atravesado por puentes, rampas y escaleras mecánicas que conectan los niveles, produciendo inusitadas relaciones espaciales que ofrece al espacio urbano una estructura única y de gran interés para el este de Caracas. El centro comercial Milenio ofrece un diseño vanguardista en lo que respecta a diseños de centros comerciales. Mirando por el centro comercial, ¿Tú querías que me cayera a mí? te salvaste, me cayó la bolsa y tenía los zapatos mojados. Mira, vamos a ir por el ascensor al fin. Si no la ven, esa tiendita es. Yo quiero leerme las cartas en algún momento para saber qué me depara el destino. Uy, futuro negro. Ay, pero tenemos que ir a esa casa. La finalidad con el que estamos en Milenio es porque vamos al cine y este es uno de mis cines favoritos, el que está acá. Bueno, el que está acá, que es el Cine Unido. Es mi cine favorito de la ciudad. Entonces, voy a subir en el ascensor al cine por favor cuando creo que nuestra película es en el RG. Entonces, ay, miren el ascensor. Vamos a ver Guardianes de la Galaxia. Ahora baja. No, ya está subiendo. Vamos a ver Guardianes de la Galaxia, que es mi película favorita y por eso es que estoy en el día de hoy. Tiene bastantes tiendas muy similares a cualquier centro comercial, pero igual vamos a hacer un recorrido por este centro comercial. Así que vamos a ver qué nos depara. Y nos cayó el palo de agua. Miren cómo está lloviendo. Eso es un presagio. No es un presagio. Quiero que sepan que yo vengo caminando desde las Mercedes, me mojé y me tuve que abuchar mi pantalón, ¿verdad?
yo poder llegar a mis cines unidos, mis cines favoritos, del Milenio, ¿verdad? No es por hacerle propaganda a Cines Unidos, pero es mi cine favorito, a ver la película que me gusta, que es Guardianes de la Galaxia, la última, así que estoy feliz. Pero miren lo que pasó, una travesía, vengo de las Mercedes Tomás. Mira tú, nos pasamos la tienda, la única tienda que te dije, quiero pasar solamente por una tienda antes de hacer todo. No, no, tú me ignoras lo que siempre haces. Bueno, voy a correr a la tienda que quiere ir. Yo quería ir a la esotérica para saber si tengo algún futuro probable. El camarógrafo sufre de cargazo. Son como las 7:30, así que todavía estamos recorriendo el centro comercial, nos vamos a meter en ciertas tiendas para ver precios. Y bueno, después de eso vamos a ver Guardianes de la Galaxia. Ok, estoy en el último nivel, no el último es el cine, pero estoy en el penúltimo, de Metro Ascensor. Y hay varias tiendas de comida, ¿no? Está la Smart Food, que por lo visto viene hamburguesas, mira, chocolate, merengadas como de chocolate, mantequilla, ¿qué es eso? Bueno, nada, fresa, vainilla, Oreo. Aquí venden hamburguesas a $5.5 con sus papas y refrescos. Ay, mira, venden como sándwiches de queso, tocineta, están como en $8, $7. Bueno, estos restaurantes están chéveres. A ver. Otros restaurantes. A mí me encanta el sushi, ¿no? Y los precios varían, ¿ves? Ay, el California Roll me encanta, lo amo. Está en $7, 10 piezas. Y bueno, los precios varían entre $7 a $15 dependiendo de cómo vayas a armar tu plato, ¿no? También. Y de lo que quieras comer, ¿no? Las croquetas de pescado de 5 piezas están en $5. Y lo chévere es que ellos trabajan hasta tarde. Miren qué hermoso sigue. El que más hace. Pero no hago bonita porque mi función es a las 7:30. Así que todavía tenemos una hora para recorrer este centro comercial. ¿Sí? Me encanta mucho la arquitectura de este centro comercial. Me recuerda mucho a la Casa de los Árboles. Porque es como una estructura de árboles. Yo siento que son como árboles, ¿verdad? Que realmente sostiene este gran techo. Este gran techo que es una forma triangular. Que es abierto, no me hace sentir encerrada como otros centros comerciales. Yo siento que es un centro comercial que yo me siento súper desahogada, como que tuviera un gran bulevar. Y eso me gusta, porque incluso los pasillos son súper amplios. Mira, estos pasillos que incluso pueden bajar niveles. Me encanta. Súper cómodo, puedes bajar por escaleras mecánicas, puedes incluso usar esas pasarelas. Para la gente que no desea caminar tanto, no voy a nombrarlo, pero para la gente que no desea caminar tanto, puede usar el ascensor, que también es otra de las El centro comercial tiene una gran actividad peatonal, vehicular y del sistema de transporte masivo y público superficial. De la estación Los Dos Caminos del metro se accede directamente al centro o al espacio público. Este es el nivel plaza, bajando de lo que fue mi maravilloso sitio. Estamos en el nivel plaza, que es la transición de las dos entradas. La entrada que da hacia el metro, del Milenio, y la entrada que da hacia la plaza de la Fuente, que luego la vamos a ver. Esta es la entrada de toda la Raúl Gallego, que viene desde el parque de la Raúl, y esta es la entrada que la mayoría de las personas, cuando se quedan en la estación de Los Dos Caminos, llegas a la salida que da al centro comercial del Milenio y entras por esta entrada, ¿no? Bueno, básicamente en esta entrada
pero venden los rótulos, los audífonos y las cosas que necesito, que obviamente no he comprado tampoco. Cosas que se ven en un centro comercial. Sí, las cosas que se ven en un centro comercial. Pero igual yo se las expongo porque yo sé que mucha gente no viene al Milenio y quisiera conocer este centro comercial. Yo lo amo por el cine y porque es abierto. Prosigamos. Entonces en el Nivel Plaza también pueden encontrar tienditas donde pueden, qué sé yo, comprar joyería, carteras, es una tienda que tiene joyería, tiene diversidad para todas las personas que quieran comprar algo lindo, canales, esto se vende bolsas y carteras, esto es un banco de Venezuela. Y bueno, vamos a proseguir por el Nivel Plaza Hasta que llegamos a la lluvia. A este punto ya era perseguida por varios vigilantes del centro comercial, pues no conocía que había una política que para grabar en dichos espacios debía de pedir un permiso especial a la gerencia del centro. Ok, chicos, seguimos bajando al siguiente nivel, que me imagino que es comercial 3 o comercial, sí, porque no subimos, será comercial 1, porque después del plaza venía comercial 1, comercial 2, comercial 3, sí, y luego viene Fede, entonces estamos en comercial 1. Comercial 1, divino, tengo tarjeta. Así que adoro los libros. Aquí está toda la colección de libros. No voy a entrar porque si no pierdo las 2 horas aquí. Tiendas de atuendos, vestimenta. La conocen. Ahí hay varios centros comerciales que estamos típicos, pero igual. Que tiene un 50% de descuento, pero no voy a entrar, te lo prometo. No voy a entrar. No voy a ver eso tampoco. No voy a ver que tiene un 50% de descuento. Tiendas similares. Un McDonald's, churromanía, que tampoco puedo ver estas cosas porque... Vamos al cine, claro, obviamente. Y después que cobras en quincena, tú no quieres ver nada. ¿Por qué? Porque el dinero se va muy rápido. Y uno Muy- lo que puede hacer es omitir esta información. Muy bueno saberlo. No, Ya no, aquí no cobré. ya nos hemos enterado. Una tienda de óptica. Te lo juro que pensé que eran hamacas. No, es una zapatería. De óptica. Óptica Yale. Ayer. De celulares. Y bueno, se preguntarán por qué no entran las tiendas a grabar con detenimiento las cosas. Pues resulta ser que hay una política muy estricta en los centros comerciales, ya me llamaron la atención 2 veces, que por qué estoy grabando, como que si eso fue un pecado. Entonces, les tuve que explicar que era para exponer un poco este centro comercial, un poco para mi canal y todo este tema, pero es muy delicado grabar acá, incluso cuando entras a tiendas, los precios, porque, no sé, lo ven como una política muy delicada y ya me reclamaron 2 veces. Entonces estoy grabando las tiendas por encima, solo para que sepan el por qué no estoy entrando. Solamente les pongo muy por encima las tiendas, ¿de acuerdo? Pero sí pueden ver otras cosas en el comercial que también son interesantes. Que luego les muestro. Pero por el resto, mira, solo les muestro muy por encima. Caracas. Bonita. Bien bonita. Bonita. Un mercantil. No sé si todos los bancos están en los centros comerciales. Claro, todos los bancos están en los centros comerciales. Vamos a seguir bajando porque ya que estamos en el C1, que han aprendido los niveles de plaza, ya vamos por el C1.
saqueando. No puede ser. Hemos llegado a tu tienda esotérica que está bastante tranquila, que también está muy bonita, que también tiene rebajas el lunes. Pero creo que está cerrada. Los astros. Los astros han hablado. Leerme la carta. Pero es un presagio de que voy a ir al cine, porque yo en esta tienda y no salgo. Me gusta comprar todo. Lo que son las mollitas, los diamanticos, las cositas esotéricas, leerme las cartas. ¿Qué pasa? Que si yo me meto aquí, eso es no salir. Así que vamos a ir caminando. Ok, chicos. Aquí seguimos con nuestro recorrido del centro comercial, ¿de acuerdo? Estaba muerta de la risa, porque esos muchachos que ustedes ven allá, que están acá, miren, están haciendo carreritas. Miren cómo hacen carreritas. Es demasiado cool. Pero están sacando el agua del centro comercial. Entonces por eso es que me veía riendo. Pero vamos a ver esta plaza. Esta plaza es maravillosa, este centro comercial. Y yo la adoro muchísimo. Igual adoro, es que no sé, es que tú ves este centro comercial y la estructura, la arquitectura que ellos plasmaron en la idea original y cómo la fueron perfeccionando con el tema de los toldos. Es espectacular. Pero de noche también es muy bonito. Ahorita tienen una luz rojita, ellos la cambian, a veces la ponen azul, la ponen amarilla, la ponen verde. Pero de verdad que la estructura del bar es espectacular para pasar un buen rato y bueno, recorrerlo por supuesto, ¿no? Esta plaza que ven acá, y estoy caminando con calma porque me trajo unas sandalias y hoy llovió, o sea, todo mal, ¿no? Pero esta plaza que está acá es maravillosa. Ella tiene unas fuentes preciosas y obviamente por el tema de la lluvia, nada que ver. Aquí está el estacionamiento. Por si acaso quieren venir y estacionar, ustedes lo que hacen es que van por acá, ¿verdad? E incluso caen, para salir caen por todo lo que es la Francisco de Milán. No hay ningún tipo de inconveniente. Y aquí pueden entrar por la Rómulo Gallegos y estacionarse. ¿Sabes? Y bueno, esta plaza cuando hay sol, cuando es una tarde espléndida, ocultándose el sol, tiene sus áreas verdes. Muy bonita. Aquí en mis ratos libres yo venía, cuando salía del trabajo, a comerme un helado, compraba un helado y me venía a sentar en esta plaza un rato. Pero mira qué bonito tienen las áreas cuidadas, o sea, es bonito. Quisiera mostrarle gente, pero obviamente todos se espantaron por la lluvia. Pero indiferentemente de... ¡Ay, mira, me prendieron las luces! Dijeron, vamos a prender las luces allá para que, concha, se ilumine el espacio y ya pueda apreciarlo mejor, ¿no? Hágase la luz. Pero ahora sí, podemos apreciarla mejor. Miren qué bonito. Miren qué bonito esta caminería. Miren qué bonito este espacio verde. Ay, ya pusimos a... Sí, no es bonito empaparse. Y bueno, aquí un poquito. Ay, ahora por Dios. ¿Tú vas a entrar con esos pies al cine? ¿Qué asco? Yo sé, es que no traje más nada sino una sandalia. Un hongo calcáreo ahí, un pie de atleta. Ay, me va a salir un honguito. Bueno, vamos a la fuente. Mira esta fuente. Esta fuente cuando la encienden es espectacular. Es bonita, bien bonita. Bueno, una fuente que llega hasta un nivel, si ustedes ven todas estas boquillas, llega hasta un nivel, imagínense arcos de fuentes, bien bonito, pasa que mira, está lloviznando y por eso es que la gente se espantó. Pero quería mostrarle un poquito la plaza porque es injusto que vaya a Centro Comercial Milenio y no muestre los espacios que ofrece, ¿no? Incluso para de repente estar aquí una tarde, tomarte un café o estar relajado, no sé qué, y luego entrar al Centro Comercial que también te brinde esa comida que es totalmente abierta. Entonces ya vamos a entrar porque verdaderamente la Ah, ¿tu estrella favorita? Bueno, chicos, ya llegamos. Hay
el cine, el momento más esperado por mí, para ver Guardianes de la Galaxia. La última la que haya salido, porque es la cuarta. Pero independientemente de eso, amo Guardianes de la Galaxia. Que dura pocos minutos y confundo que es 4 pero esta como es una popular no sale a mitad de precio. Mira, está el 2.5 y el más popular sale en 2 y tú puedes comprar apartamentos con eso así pero yo lo hice por internet. En internet fabulosamente lo puedo hacer. Ya yo tengo mi entrada para comprar las cotufas, la los caramelos, los pequeños, lo que quieran. Pero yo compré todo en Farmatodo. No le digas a nadie, pero yo compré todo en Farmatodo. Lo tengo escondido en el bolso, ¿verdad? Para ahorrarme ciertos gastos. Pero no lo voy a decir en voz alta. Pero aquí miren los precios fabulosos, ¿no? Miren los cómodos. Muy bonito que se queden ahí. Pero yo ya estoy lista. Pero primero voy a ir al baño. Y lo bonito es que estos baños son muy limpios y organizados. Son divinos. Y que divino es un baño, pero no, es que son muy bonitos en comparación con muchos baños que hay en los centros comerciales. Así que voy al baño, nos vemos en el cine y vamos a ver de qué trata la película. Miren qué bonito este centro. No solamente, no, este centro no. El cine de este centro comercial es muy, muy bonito. Ahora vamos a subir, mostrar las entradas. Bien bello. Sí, chicos, ya vamos al cine. Mi momento favorito, mi día favorito, porque voy al cine, eso me encanta muchísimo. Ay, bueno, ya saben, dato, me encanta el cine, soy fanática del cine. Me llevas a ver películas, lo que sea, de terror, de dibujos animados, de lo que sea, y yo feliz, voy al cine corriendo contigo. Realmente, me encanta muchísimo. Miren qué bonito. O sea, tengo un área de espera antes que comience la película. Yo puedo sentarme a esperar casi que justo la hora y entrar a la sala que me corresponde. Ese cine es espectacular, la verdad, es espectacular. La 4, ¿no? Sí, es la 4. Pero no sé cuál es la 4. Ah, 3, 4. Es el momento esperado. Estoy porque Guardianes de la Galaxia. Así que, ya empezó. Así que corre. Ya casi empieza. Ok, los asientos son H8, H7. Pero a mí me encanta este cine, de verdad. Mira cómo son los asientos. Pero es que no se ve nada. En Cines Unidos, tus cotufas y refrescos ya están en la web con nuestro servicio Caramelería Express. Ingresa a cinesunidos.com, selecciona tus productos favoritos y retíralos directamente en las cajas identificadas. Nuestro servicio Caramelería Express es muy práctico y cómodo para ti. Cines Unidos, mucho más que películas. H. H es abajo. H es este, ¿no? Sí. Acción.
accidentes de cine. Estamos en todo lo que son las propagandas antes de comenzar la película. Sí. Incluso ya comenzó. Ay, sí. Guardianes de la Galaxia. Bueno, chicos, ya acabamos de salir del cine. No les quise hacer spoiler de la película porque tienen que verla. Guardianes de la Galaxia es genial, no es por hacerle publicidad a Marvel. No quiero hacer publicidad, pero me encanta Guardianes de la Galaxia, es lo máximo, así que vayan a verla. Y bueno, no les grabé mucho porque, es más, no les grabé casi nada, porque tienen que ir a ver al cine. Entonces, creo que por esto damos por finalizado el programa el día de hoy. Espero que nos veamos en una próxima edición. Cualquier duda o comentario pueden dejarlo aquí, pueden dejar los mensajes y bueno, hasta la próxima. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Muy bien, chicos, bueno, ya terminamos el recorrido por el día de hoy. Espero que les haya gustado este especial. Y para que sepan, en Caracas hay una nueva política que no se puede grabar en los centros comerciales. O sea, no entiendo por qué no se puede grabar en los centros comerciales. Según me explicaron, es porque hay muchos robos de tiendas por gente que graba. Entonces no pude entrar, documentar cosas, ni idea de las políticas. Así que, bueno, nada, lo que les logré presentar más o menos es el recorrido del centro comercial El Milenio. Espero que les haya gustado este especial. Y no olviden ver la película Guardianes de la Galaxia, que es lo máximo, ¿ok? Recuerden salir por la salida del Milenio del metro. Así que nada, nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.